Vamos a empezar con la segunda parte del tema de la codicia, visitando la codicia en Proverbios. La semana pasada estuvimos analizando los pasajes en Proverbios que hablan sobre este tema de la codicia, que vimos que los sinónimos que usa en Proverbios, que se usa es la avaricia, ambición, deseos compulsivos, obsesivos de obtener dinero o cosas, y está siempre relacionada con el egoísmo. La pregunta que quedamos era, ¿podemos excusar a Robin Hood? Aquel personaje que hace actos delinquidos para poder ayudar a los pobres. Y muchos, el ejemplo que dimos es que muchos de las mafias o de estos grupos organizados que trabajan por debajo de la mesa ilegales, trabajan así y así excusan sus negocios, lavando dinero y ayudando a los pobres, creando escuelas, construyendo hospitales. Entonces excusan la figura del Robin Hood, que hacen algo ilegal, pero con tal de ayudar al pobre y al necesitado, hay una excusa. Y la pregunta es, ¿excusa la Biblia eso? ¿Permite la Biblia eso? Y vamos a tratar de responder eso a través de estos pasajes. Entonces, hoy vamos a ver diferentes ejemplos del Antiguo Testamento que habla acerca de la codicia. Y el primero se encuentra con el ejemplo de Lot y Abraham, su tío. Recuerden que en Génesis 13, este pasaje está en Génesis 13, ustedes pueden leer todo el pasaje. Recuerden que los siervos de Abraham con los siervos de Lot estaban peleando en una disputa por la tierra, porque no había suficiente espacio. No, yo me imagino así como cuando en una casa está viviendo los tíos, los abuelos, los hijos con sus hijos, y ahí estar juntos genera pleitos y divisiones, ¿no? En la familia. Entonces, entre Abraham y Lot no había suficiente espacio. Y entonces Abraham le sugiere a Lot separarse y le da entonces a Lot la oportunidad que él escoja la tierra para donde él se iba. Si él se iba para la derecha, Abraham se iba para la izquierda, así evitaban los conflictos. Y si Abraham se iba para la izquierda, él se iba, o si Lot se iba para la izquierda, él se iba para la derecha, ¿no? Entonces el pasaje que les quiero leer está acá en estos versículos del 7 en adelante, que dice, Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, como el huerto del Señor. O sea, me imagino que vio algo hermoso, con mucho campo, con mucho verde. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Y así entonces se apartaron. Pero llegamos al versículo 13 y dice, pero los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. O sea, Lot escogió esta llanura hermosa sin discernir el pueblo que vivía ahí abajo, que era Sodoma, ¿no? Eran malos y grandes pecadores. Y el punto de el ejemplo de esto es que el pasaje dice que Lot levantó los ojos. Y es que la codicia entra por los ojos. La codicia escoge lo superficial sin pensar, sin considerar a Dios o al prójimo, sin evaluar los riesgos y los costos, pero se deja deslumbrar por lo que ve. Lot levantó los ojos y decidió entonces escoger sin saber que ahí habitaban estos grandes pecadores. Ustedes cuando leen el pasaje de Génesis 19 en adelante ven que Abraham intercede ante Dios porque Dios le dice que iba a destruir esa ciudad grande en maldad, Sodoma y Gomorra, y Abraham se acordó que ahí estaba su sobrino viviendo y comienza a interceder entonces para que el Señor lo salve, y por la intercesión de Abraham, Dios salva a Lot, a su familia. Entonces acá vemos que la codicia por tierra, ¿no? Cuestiones de tierra, de posesión, y la codicia entra por los ojos, sin considerar a Dios o al prójimo o evaluar los riesgos o los costos. Se dejó vislumbrar. Otro pasaje que no he mencionado es Adán y Eva, cuando vieron el fruto que Dios les había dicho que no comieran de ese fruto del árbol. Y cuando el tentador, la serpiente vino y los tentó, empezó con los ojos, ¿no? Qué bonito ese fruto, qué rico se ve, y después comenzó
a dudar o a cuestionar lo que Dios les había dicho. Y terminó entonces la serpiente, una vez que Eva y Adán le dieron audiencia, en vez de no escucharlo, comenzaron a ser tentados a desear ser como Dios, conocer el bien y el mal. Y en resumen, ellos estaban decidiendo, al comer ese fruto que Dios les había dicho no, que ellos iban a dirigir su vida a su manera y que ya no iban a depender de su Creador. Entonces, la codicia, y es el pasaje en Génesis, la codicia, la actitud de la codicia es decirle a Dios, yo no te necesito. Es decirle a Dios, yo soy autosuficiente, que yo misma me voy a valer de conseguir lo que necesito y lo que quiero. Y siempre entra por los ojos. Es apetecedor. Otro pasaje que no voy a mencionar, no voy a ir en detalle, pero ustedes pueden leer más adelante, es Génesis 26, del versículo 19-22, cuando Isaac, los siervos de Isaac tienen pleitos por derecho de agua con los pastores de Gerar, y ustedes pueden leer eso, y Isaac hizo con lo correcto, no se dejó llevar por el pleito, ni esto es mío por la codicia, pero que él dice que se mudó a otro lugar, o sea, él dejó de pelear, hizo en un sentido la paz, y entonces termina el pasaje en los versículos 22, que el Señor lo prosperó, por él dejar, como despojarse, ¿no? Ok. Un ejemplo muy interesante de la codicia es Éxodo 16, del 16 al 18. Les voy a leer este pasaje porque es un pasaje conocido, es el pasaje del maná, cuando Dios provee el maná. Y miren lo que dice acerca del maná. Y esto es lo que el Señor ha ordenado, que cada uno de ustedes recoja lo que pueda comer. Énfasis, recoja lo que pueda comer. Que recoja 2 litros por persona. Acá había un sistema de ración, según el número de personas que haya en cada tienda o en cada familia. Los hijos de Israel lo hicieron así, y unos recogieron más golosos, ¿no? Por si acaso, más tarde me da hambre, o mañana de repente no tenemos la misma cantidad. Otros recogieron menos, pero usando una medida de 2 litros, y el que recogió mucho no le sobró, ni tampoco le faltó al que le había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. Y la idea de recoger según lo que iban a comer es como que estemos en el campo y vemos manzanas y frutos y tenemos hambre. Y Dios nos diga, recojan lo que van a comer hoy, no recojan para mañana. Y la idea es que ellos tenían que aprender a depender de la providencia diaria de Dios. Este alimento maná. ¿Y qué pasaba con aquellos que recogían más? Bueno, el día siguiente se le veía así a moho, no servías, se malograba la comida. No sabemos qué tipo de comida. En el original hebreo, maná significa ¿qué es esto? Pero el maná fue provisto para alimentar al pueblo, sí, Dios alimentó al pueblo a través de esta comida, pero también para enseñarles a que no caigan en la codicia y aprendan a confiar y depender en Dios. Ven que nosotros hoy en día, lamentablemente, como vivimos en esta ciudad del consumismo y tenemos refrigeradores y freezers, y cuando hay ofertas, tenemos la tendencia de comprar mucho para meses, para 1 mes, para 2 meses, para 6 meses. No, muchas familias compran en cantidad y van guardando, dice, por si acaso, uno nunca sabe, un atentado, se va la luz, lo que sea, ¿no? Y no hay nada de malo prever, pero cuando eso depende de mí y no agradezco a Dios, ni apunto la fuente donde eso viene, que es Dios dándome. La idea es que todos los días tengo que agradecerle a Dios por la comida que me da, aun si sale de mi freezer o de la tienda. Pero cuando yo olvido la comida o lo que Dios me provee como que viene de sus manos, y digo, no, eso es mío porque yo me proveí 3 meses de carne, eso fue mis fuerzas, entonces caigo en la codicia y en la ingratitud. Entonces nuestra tentación hoy en día, por tener tantas cosas, es olvidarnos de dónde viene lo que tenemos. Porque pensamos, yo pagué mi sueldo para llenar mi refri y mi freezer.
fui yo. Y cada día tenemos que orar, cada día es parte del pan nuestro, darnos hoy el pan de cada día. Yo dependo de Dios todos los días, aún si hay carne ahí, eso no significa que me va a garantizar. Yo me acuerdo cuando vinimos de Perú, de casualidad, Daniel desconectó el freezer y toda la carne que tenía ahí se me echó a perder. Se malogró, tuve que botarla. Entonces, en un sentido dije, es bueno tener, pero ¿para qué tener tanto? Si siempre están las tiendas, no estamos en periodos de guerra, ni de, ¿no? Entonces, te enseña algo. Hay que pensar que cada día que tenemos hay que dar gracias a Dios y decirnos, danos hoy, sin importar cuánto tenga, ¿no? El pan de cada día, porque eso me enseña a mí la actitud que yo dependo de Dios y no de mis medios ni de lo que tenga en la refri. Entonces, el maná les enseñaba eso a Israel. El maná les enseñaba eso. Es un poco cómico porque si ustedes siguen leyendo la historia, el pueblo se cansa de comer pan y comienza a pedir carne. ¿No? Y Dios los abruma con carne, pero le da un tipo de carne que a muchos de nosotros no nos gusta, le da esos codornices, ¿no? Hasta en cantidad que se harta el pueblo, ya no más. ¿No? Ok, el próximo ejemplo es Acán. Y eso está en Jueces capítulo 7, 10 al 26. Y la razón por la cual en Jericó, Jueces 7, del 10 al 26. Recuerden que cuando el pueblo entra a la tierra prometida a través del Jordán, en la parte este, la primera ciudad era Jericó. Le dieron 7 vueltas a la ciudad, después por 7 días, y después al último día 7 vueltas, y tenían que gritar, y ahí la ciudad iba a caer. Rahab y su familia eran las únicas que iban a ser salvas por el pacto que hizo con los 2 espías. Esa es la historia, ¿no? Y Dios les dijo que todo lo que esté en Jericó tenía que ser destruido con fuego, quemado. Todo, animales, porque eso iba a ser como una ofrenda para él. Y eso era parte del anatema, de lo maldecido. Y Acán, todos hicieron eso, vio un manto, ¿no? Plata y oro y algunos utensilios, y dijo, qué lástima es este desperdicio, y los vio y los guardó. De repente más adelante necesite, ¿no? ¿Por qué voy a quemar esto? Nadie se dio cuenta excepto Dios. Entonces cuando van a su segunda ciudad de conquistar, una ciudad más chiquita, el pueblo no llega a conquistar la ciudad, sino que salen huyendo porque había pecado en Israel. Y entonces Josué lo enfrenta. Y esto es lo que dice Acán. Miren lo que dice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso. ¿Ven ahí los ojos? Vi un manto babilónico muy hermoso. Estamos en Jueces 7. ¿Qué versículo? Y los versos claves es versículo 21. 21. Si ustedes leen del capítulo 6, 19, ven que Dios le dice que todo tiene que ser destruido. Pero miren lo que dice Acán. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un ligote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia. Y él lo nombra, y lo tomé. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra. ¿Ves que no fue tonto? En medio de mi tienda. Y debajo de todo está el dinero. Y nuevamente, igual que Eva, igual que Lot, la codicia entra por los ojos. Por los ojos. Y por eso entonces él tuvo que ser destruido. Él murió con toda su familia porque habían sido contaminados con el anatema, con todas estas cosas que habían sido ofrecidas a Dios. Ok, es el pasaje de Jueces. Entonces estamos viendo que la codicia entra por los ojos. Estamos viendo que Dios, a través del maná, proveyéndole a Israel diariamente y dándoles este reglamento de que deben de tomar solamente lo suficiente para comer, les estaba enseñando que un antídoto contra la codicia es aprender a confiar y depender de Dios. Jueces, perdón, tienes razón, el pasaje de Jueces no, es Josué. Josué 7, no Jueces. Aclaración. Josué 7 y es los versículos del 10 al 26, sí, no Jueces. Ok, el otro pasaje es 1 Samuel 8, del 1 al 5. Y estos son los hijos de Samuel.
que no se portaban bien. 1 Samuel 8. Y dice que los hijos no siguieron el ejemplo de su padre, versículo 3, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Recuerden que Samuel era un juez y a la misma vez actuaba como sacerdote, y sus hijos servían en el tabernáculo con su padre, pero sus hijos eran tan corruptos que se acostaban con las mujeres, con las doncellas del pueblo, y parte del trabajo de los jueces, sacerdotes, era dar juicio, o sea, ser jueces. Y dice que estos hijos aceptaban soborno como jueces pagados y así corrompían la justicia del pueblo. Entonces los ancianos israelitas, al ver esta degradación de los hijos de Samuel, y Samuel ya era anciano, es cuando le piden que escojan un rey, ¿no? Esto fue lo que motiva a que escojan un rey para que los gobierne, porque ya que tus hijos no están llevando bien al pueblo y tú eres anciano, mejor tener un rey para que nos gobierne. Y la idea con este pasaje que quiero enfatizar en la codicia es que la avaricia no tiene límites, acepta los sobornos y corrompe el alma. Entonces una persona que es avariciosa, que empieza a amar más lo que tiene y lo que posee que a las personas, que aprende a usar las personas para obtener, o sea, el amor no es a la gente, el amor es a las cosas, y usa a la gente para obtener cosas, ¿no? Es el caso de los hijos de Samuel. Entonces la avaricia no tiene límites porque en este caso aceptó sobornos y corrompe el alma. Estamos armando figura de la avaricia. El otro pasaje, y voy a ir rápido porque quiero llegar al Nuevo Testamento, es 2 de Reyes 5, 20 al 27. Me he referido a la historia de Naamán cuando hemos hablado de la ira, ¿se recuerdan? Uh-huh. Pero en este caso, Eliseo tenía un siervo, un criado, que se llamaba Gehazi. Está en 2 de Reyes capítulo 5 del 20 al 27. Y después de que Eliseo hace Gehazi le manda a que Naamán se sumerja en el Jordán y él es curado. Naamán quiso pagarle por sus servicios y Eliseo no acepta. Pero su siervo escucha que había un pago y se hizo loco y regresa donde Naamán pretendiendo que ahora sí Eliseo va a aceptar el pago. ¿Me entiendes? Entonces, hay todo un relato en el capítulo 5 del 20 al 27 y acepta el pago, vestidos, ropa, y todo esto se lo agarró este siervo. Pero cuando llegó donde Eliseo le pregunta a su siervo, ¿y de dónde vienes? Y él dice, yo no he ido a ninguna parte. Mintió, ¿no? Uh-huh. Entonces Eliseo le dice, ¿crees que yo no estaba allí en espíritu cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte? Dios le revela lo que su siervo había hecho, ¿no? Es esos momentos cuando el hijo viene de noche y parece que la mamá o el papá no sabe y al día siguiente, ¿dónde estuviste? En mi cuarto durmiendo. Tú no sabes que yo estuve ahí viendo todo lo que... No, es ese panorama como, yo sé lo que estabas haciendo. Uh-huh. Y entonces Eliseo le dice eso, que estaba, pero esto no es el momento de recibir plata y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Mire lo terrible, lo drástico, ¿no? De esto. Y entonces le vino la lepra a este criado. Y la cosa es que la codicia lleva a la mentira y la codicia nos atrapa. Uno mismo piensa que es vivo y hábil porque está obteniendo y está ganando.
pero no se da cuenta que entra en una etapa de decepción y de autoengaño, que uno mismo es atrapado en la trampa de la codicia. O sea, al final la codicia hace daño a uno mismo, es corrupción del alma, uno mismo se daña con la codicia. Ok, voy a saltar entonces, ustedes después en sus escritos que le voy a dar tienen varios salmos, donde habla que la codicia también perjudica a otros, donde la persona que es codiciosa no tiene bondad, no nos dejemos engañar. Por ejemplo, el Robin Hood, el caso de Robin Hood, aquellas personas que tratan de lavar su conciencia delinquiendo en lo ilícito y ayudando al pobre. Bueno, según el Salmo 109:16, que describe el estatus de los que se enriquecen en Israel a costa del menesteroso, vemos que al final el avaricioso solamente hace eso con el fin de limpiarse, ser aceptado, ser protegido por el pueblo. No tiene nada que ver con bondad. O sea, aquella persona que construye el hospital y la escuela para el pueblito, lo hace porque le va a salir mejor y más barato que el pueblo esté con él cuando venga los militares o los políticos a respaldarle, que tener un ejército de soldados. ¿Qué mejor respaldo que el pueblo mismo? O sea, al final, cuando el codicioso, el malo, en este caso, hace obras de caridad, entre comillas, es por su propia conveniencia, por su propio egoísmo. No tiene nada que ver con amor al prójimo, tiene que ver con amor a mí mismo y cómo tratar de tener una cubierta, ¿no? Algo superficial, una apariencia para protegerme de otros. El codicioso siempre tiene que estar viendo detrás de sus espaldas para ver quién está atrás acechándole o quién le va adelante, más adelante que él. No está tranquilo, siempre está mirando quién viene detrás mío pisándome los talones. Entonces todo lo que trama, todo lo que hace es con el propósito ante otros, qué bueno, qué bondadoso, cómo ayuda. Pero cuando Dios ve el corazón y hay codicia, es maldad, porque no lo hace con el fin de amor al otro y ahí se cortan los lazos. Lo hace con el fin de que el otro entonces le pague en otra manera, con lealtad, con favores, ya que yo te hice esto, yo te hice el otro, no saca en cara las bondades que ha hecho. Y es por eso que el Señor nos manda que el creyente no debe, si va a hacer algo, no debemos, tu mano derecha, tu izquierda no debe saberlo, en el sentido de que tú mismo olvídate del bien que haces. O sea, ni siquiera lo saques a reducir ante otros, pero si yo fui esto, yo te ayudé y qué ingrato, cómo me has pagado, que esto, que el otro, que es muy normal en nuestro vocabulario. Dios dice, una vez que hagas el bien, pierde la memoria. No traigas eso en cuenta porque no debe tener lazos atados a las personas. Porque si no, entonces caes en la codicia, en el pago, me tienen que pagar. Eclesiastés 5:10, quien ama el dinero, y este es el corazón del codicioso, jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante, y también esto es vanidad. Y la idea es que el dinero nunca satisface y nunca es suficiente. Así que si me ganara el 1,000,000 sería feliz. Si ganara más, si no pagaría tantos taxes. Si esto, si el otro, tiene que ver con amor al dinero, ¿okay? Nunca voy a estar satisfecho. Isaías 56:11 habla sobre esta ilustración que le estaba hablando sobre el codicioso. Miren lo que dice Isaías sobre los codiciosos del pueblo, que los ricos que se hacían más ricos a costa de los pobres. Son como perros, comilones e insaciables, y quienes los guían no saben entender. Todos ellos van por su propio camino, cada uno va por su lado buscando su propio provecho. ¿Ven? La codicia hace que uno busque su propio interés. La codicia es egoísta, así que no hay codicia bondadosa. No hay Robin Hood acá. Eso es mentira. Ok.
Hay muchos pasajes en Jeremías y en Ezequiel que después ustedes van a leer. Llego al Nuevo Testamento y habla sobre la vanidad de las cosas. Y Lucas 12, 13 al 21, habla cuando se acerca a Jesús un muchacho, un hombre, y le dice que le diga a su hermano que comparta su herencia. Y Jesús le dice, pero ¿quién me ha puesto a mí como juez entre ustedes? Y entonces le dice a la multitud que estén atentos y que se cuiden de toda avaricia. Porque esa era la intención del muchacho. Cuando Dios vio el corazón, vio que éste estaba peleando por la herencia, por la codicia. Porque la vida del hombre, dice nuestro Señor Jesucristo, no depende de los muchos bienes que posee. Nuestra vida no depende de lo material, no depende del dinero. ¿O acaso cuando estemos postrados desde una cama agonizando de muerte, el dinero nos va a ayudar en algo? Nada. Porque todos, hasta el rey y hasta el pobre, Todos. de nada va a servir, más que papel de baño, ¿no? En casos, Entonces le da esta parábola sobre el hombre rico que tenía un terreno y que le produjo una buena cosecha. No hay nada de malo ser rico, ¿ok? Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? Imagínense, tantas riquezas. No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, y acá está el error del hombre rico, ¿no? Puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardado muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Nosotros diríamos, nadie sabe para quién trabaja. Y eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Si tuviéramos que corregir esta parábola, no que la parábola está mal dicha, nuestro Señor Jesucristo fue experto en parábolas, no hay nada de malo ser rico, pero cuando Dios nos da más de lo que tenemos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Compartirla y no guardar más. Entonces, la codicia perjudica las relaciones, porque la codicia hace que la vida dependa y sea medida por lo que uno posee. La codicia hace que uno se olvide de ayudar al necesitado, realmente, no con interés. La codicia hace de la persona miserable, pobre delante de Dios. Entonces, si Dios me da más de lo que tengo, mi deber ante Dios debería ser, en el anonimato, ni pompo ni platillos, es, Señor, tú me has dado esto extra que no necesito porque ya tengo suficiente. Muéstrame el camino a dónde canalizarlo para poder proveer a aquellos que no tienen. Y en este mundo hay muchos que no tienen. Pero mucha gente no piensa así. No sabe qué hacer con el dinero. Se lo fuman, se lo toman, se lo tiran en discoteca. No saben que están idiotizados con el dinero. Y ese es el caso de este pobre. Ok, Romanos 16, 17 al 18. Ya estamos llegando al final. El apóstol Pablo al final de la carta a los romanos dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y con palabras suaves y lisonjeras, le gusta alabar a las personas, todo es hermoso, engañan al corazón de los ingenuos. ¿Ok? 16 del 17 al 18. Entonces, cuidado porque los codiciosos causan divisiones, buscan su propio interés y engañan al ingenuo. Usan el cristianismo para ventaja e interés personal. O sea que el cristianismo viene a ser una cubierta o una máscara de Robin Hood. Usan el cristianismo para ellos mismos enriquecerse, gloriarse, tener más, despojar, para sus propios intereses. No tiene nada que ver con amor al Señor, pero tiene que ver con lo que Dios me puede dar a través de los suyos. Entonces Pablo dice que tengan cuidado con ellos, porque estos son los que causan divisiones y tropiezos. Primera de Timoteo 6, 9 y 10 es el pasaje de la codicia, que tiene la misma idea de Eclesiastés. Primera de Timoteo 6, 9 al 10, en la parte final de la carta, dice, los que quieren enriquecerse, miren lo que dice, los que quieren enriquecerse
caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Y la codicia lleva a la perdición. Recuerden a Can, recuerden a Lot, recuerden a Adán y Eva, a la destrucción. Es el amor al dinero que hace que seamos infieles a nuestro Señor. Es el amor al dinero que hace que dividamos nuestra lealtad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. La ambición por el dinero. Pero ese pasaje no termina ahí, porque a los ricos mismos les dice, a los ricos cristianos, porque no queremos decir que ser rico es malo. No. Ser rico es bendición de Dios también. Pero si ustedes siguen en ese mismo pasaje, miren lo que dice el versículo 17. Más adelante. A los ricos de este mundo, estamos en 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ¿ven? Porque no crean que tengan dinero, yo acá soy el que mando, el jefe. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da, acá está, Dios nos da todas las cosas en abundancia, y miren, para que la disfrutemos. Dios nos da las cosas y lo material para disfrutarlo. No hay nada de malo con eso. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y no como ese hombre necio rico que dijo, cuanto más tengo, más guardo. Pero al rico le dice que sean generosos, que ayuden. El Señor le ha dado el dinero para que disfruten del dinero. No estamos hablando que debemos de ser austeros y no gastar, sino disfruta de lo que Dios te da, porque eso viene de Dios. Reconociendo que no viene de ti, viene de Dios que te da, dando siempre gracias a Dios por el pan de cada día, y no te creas más que lo demás porque tienes una casa en Beverly Hills, o tienes una casa en tu país, o una mansión acá. No te creas, no mires a lo demás por debajo de las narices. Pero ser rico en buenas obras, ser generoso. O sea, no hay de malo que tengamos dinero. El error o el pecado está en amar el dinero. Porque cuando amamos al dinero, entonces sacamos a Dios. Suplantamos a Dios y nos volvemos idólatras. Santiago 4, 1, 2. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿De dónde vienen los conflictos entre las personas? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y la idea es que la codicia, como deseo, muerde, si podemos ponerlo en esos términos ilustrativos, y hace daño a otro. La ambición insatisfecha siempre va a causar rivalidad con otros. La persona codiciosa no puede estar en paz con otros porque siempre está en conflicto y en pleitos. Porque solamente ve su propio interés, cualquier cosa que las otras personas hagan van a pensar que es un ataque en contra de ellos mismos, que le van a quitar o algo. Tienen solamente lentes para ver su punto de vista y no saben compartir, no saben amar, no saben ponerse en los pies de otras personas y entender de dónde vienen, pero siempre son yo, hablando de acá, ¿no? Entonces, acá Santiago nos dice que las peleas y las discusiones entre las relaciones humanas, por lo general, aparte de malentendidos, infidelidades y mentiras, tienen que ver por tú tienes y yo no tengo, y yo quiero lo que tú tienes. La codicia. Ok, terminamos el último pasaje, Santiago 5, del 1 al 3. Ahora miren lo que dice a los ricos. Ahora ustedes los ricos, escuchen con cuidado. Lloren a voz en cuello por las calamidades que les sobrevendrán. Sus riquezas están podridas. Esto es cuando ponemos nuestra confianza en la riqueza, ¿no? Y sus ropas están carcomidas por la polilla. Su oro y su plata están llenos de moho, y ese mismo moho los acusará y los consumirá como el fuego.
Ustedes, y acá está la clave, acumulan riquezas hasta en los últimos tiempos. Y la idea es que la riqueza no es para acumular, la riqueza es para construir el reino de Dios. Si Dios nos da es para construir en su reino. Pero acá ustedes acumulan riquezas hasta en los últimos tiempos. Entonces las riquezas se corroen y cuidado con la acumulación de las riquezas. Porque quizás mañana no esté para disfrutarlas. Entonces ahí terminamos el tema de la codicia, que habla el resto de la Biblia. Los pasajes de Jeremías y Ezequiel que no leí, habla sobre los príncipes, los ricos de la ciudad que extorsionaban al pobre, que esclavizaban al pobre con tal de que ellos se llenen más sus bolsas y obtengan más, y Dios los condena. Y todo eso es por ser codicioso, por buscar su prosperidad y no ver, no importarse la necesidad del otro. Entonces, cuando en el pueblo de Dios, cuando el Señor nos llama a compartir de la Pascua, en el caso del pueblo de Israel, cuando el Señor llama a que celebren las fiestas anuales, que habían 7 fiestas importantes que celebrar, cuando en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nos llama a que lo recordemos con el pan y el vino, y esto se hacía en una cena ágape del amor, por lo general, ¿qué es lo que Dios quiere que entendamos? Es que el creyente pertenece a la familia de Dios y yo no tengo que estar viendo por mis intereses, sino por los intereses de la familia en general. Entonces, al yo compartir las cenas, las fiestas, tiempos de celebración, la intención es que Dios me ayude, al ser humano, ver más allá de lo que yo tenga en mi casa, pero que me ayude a ver qué es lo que otros necesitaban. Porque para eso servían las ofrendas y los diezmos y las ofrendas voluntarias. Deuteronomio 12 habla que cuando el pueblo traía las ofrendas, Dios les indicaba un lugar donde tenían que ofrecer las ofrendas, los holocaustos, y parte de dar a Dios era comer una cena. El amo comía con el pobre, con el siervo, con la sierva y con el levita de la ciudad. Todos tenían que comer y compartir la mesa. Era parte de ofrendar a Dios. Entonces, eso nos ponía al pueblo que las personas son iguales delante de Dios. Y si tú tienes más, entonces tráelo a la mesa para compartir con aquel que no tiene. Era la idea de los diezmos y las ofrendas. Entonces, nosotros los creyentes somos parte de la familia de Cristo y tenemos que estar mirando quién de nuestros miembros, de nuestros hermanos, están en necesidad para compartir con ellos. No para que pase por la iglesia para que me den un income tax, porque ya ves lo que di, porque entonces se vuelve doble interés, aunque ese es un privilegio que tenemos. Pero algo tan práctico, veo que la hermana está pasando necesidad porque su esposo perdió el trabajo o lo que sea, vamos a invitarlas a comer o vamos a ayudarla con esto y que nazca conforme como Dios te prospere, porque para eso Dios da, lo poquito que uno tiene, lo hace, ¿no? Y esa es la idea, estar al tanto de los necesitados en nuestra familia cristiana para poder compartir cuando Dios nos da más allá de lo que tenemos. Esa es la idea en cómo combatir la codicia. Entonces ahí vamos a terminar y vamos a orar. La próxima semana vamos a continuar, Dios mediante, con el libro de Proverbios. Y todavía no he decidido el tema, así que estamos en veremos. Pero uno de los temas que estamos tratando en Proverbios son temas así, ¿no? Que Proverbios habla en específico. Así que hasta la próxima semana.